En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenido. Hoy es sábado 11 de abril de 2020. Esta es la emisión 18.842 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando marcar por teléfono tomaba una eternidad. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. La directora del programa Medellín ¿Cómo vamos?, Piedad Patricia Restrepo, compartirá con nuestros oyentes en esta emisión una serie de análisis alrededor de los desafíos que para la ciudad implica esta coyuntura del coronavirus. Quedan en compañía de la directora de Medellín ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Jesús Antonio, para usted y para todos los oyentes del Noticiero Económico. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo hemos celebrado esta Semana Santa con familia durante estos días de confinamiento obligado? Pues en realidad han sido días de mucho trabajo. Hemos estado culminando algunos productos de Medellín ¿Cómo vamos?, como el documento de observaciones y recomendaciones al anteproyecto del plan de desarrollo, reuniones constantes, entre ellas con personas de la administración municipal, con las que hemos compartido los principales resultados. Ha sido una semana compleja en términos de trabajo, pero también con la oportunidad de compartir con mis hijas. Precisamente la siguiente pregunta que me hacían es ¿cómo ha sido esta semana de cuarentena en casa con dos niñas menores de 10 años? Pues le cuento que una de ellas ha estado en educación virtual, ella tiene 9 años y el colegio ha facilitado los medios para que así sea. También ha sido bien complejo estarlas acompañando. Mi otra hija también está en colegio, pero como es más pequeña no ha tenido la modalidad de educación virtual. Nos han venido acompañando con una serie de actividades. Ha sido realmente complejo, creo que es un aprendizaje para todos en las familias, en los hogares en Colombia y también en el mundo con este confinamiento obligado. Me planteaban la pregunta de cómo, frente al tema de educación, dentro de las distintas áreas pues, que se investigan para los informes de Medellín ¿Cómo vamos?, cómo analizamos este año escolar, qué tan diferente va a ser y más ahora pues cuando ya sabemos que los estudiantes vuelvan a clases después de junio. Es una situación bien compleja y yo creo que el análisis más importante que podríamos hacer es en dos sentidos. Uno, la capacidad de adaptación de los niños y de las instituciones educativas a esta nueva realidad que implica 100% virtualidad. Es bastante desafiante. Por ejemplo, mi hija que está en esta modalidad de virtualidad me decía, mamá, creo que el tiempo me rinde ahora mucho menos. Y ella lo planteaba en términos de ciudades. Nosotros vivimos en Medellín y su colegio es en Itagüí. Entonces ella decía, creo que rinde menos aquí y más en Itagüí. Realmente es la adaptación a ese proceso de virtualidad. Y el segundo elemento, diría, es precisamente las brechas que vive el país por ser un país tan desigual, en el cual todos los niños no tienen acceso desde sus hogares, por ejemplo, al Internet. En ese caso, por más que la institución educativa promueva la virtualidad y esté preparado para asumirla, pues lamentablemente no todos los niños desde sus hogares pueden asumir la virtualidad. Esto en los entornos urbanos, ni se diga en los entornos rurales, donde en realidad las instituciones educativas juegan un papel mucho más allá del educativo, donde las comunidades se congregan, donde se desarrollan actividades sociales, donde se construye capital social. Así que claramente esto es un desafío enorme para el país y tiene que derivar en aprendizajes importantes alrededor de una posibilidad que queda ahí en el tintero y es un nuevo virus, una nueva pandemia, ya nos tiene que tomar de alguna manera mucho más preparados. La siguiente pregunta que me hacían desde el equipo es,
Bueno, hablamos del teletrabajo para esta época de crisis, sin embargo, ¿qué reflexión hacemos sobre los que pueden teletrabajar y los que no pueden hacerlo? Porque para conseguir su comida se tienen que lanzar a la calle. Es allí donde también evidenciamos otra desigualdad bien grande y es la del mercado laboral, donde en Colombia uno de los principales elementos para que haya pobreza es la alta informalidad del trabajo y adicionalmente unas tasas de desempleo también relevantes, por encima de los 2 dígitos. Eh, Obviamente, quienes pueden teletrabajar, dentro de todo, incluyéndome, somos privilegiados. Podemos hacer nuestro trabajo en casa, recibimos nuestro salario, no tenemos afugias económicas en ese sentido, pero quienes viven de la informalidad, que implica salir a la calle, el rebusque, pues claramente están ahora en muchos más aprietos y están a espera de lo que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales pueden hacer por ellos. Es sin duda otro elemento grande de desigualdad que de alguna manera se visibiliza más en esta coyuntura del COVID-19. En más de una ocasión me preguntan en Medellín cómo vamos, se ha hablado de la gente que no puede comer 3 veces al día, en especial en las zonas, por ejemplo, la nororiental, la noroccidental y parte de la centrooriental, que intuye que está pasando ahora, sobre todo cuando miles de niños van a la escuela y no siempre para, pues digamos, para aprender, sino para tener un almuerzo que en su casa no encuentran. Creo que el gobierno local y el gobierno nacional han entendido esto y están facilitando los medios para que esa alimentación llegue a los niños, principalmente para la primera infancia, ¿cierto? La primera infancia vulnerable. Creo que está claro que es un componente fundamental dentro del sistema educativo y que en esta coyuntura es bien relevante. Familias que no tienen los medios para acceder a alimentación en esta coyuntura y pues ahí es donde el gobierno en la atención a las poblaciones vulnerables tiene que priorizar la alimentación. La siguiente pregunta es cómo darle una mirada al sector salud que ya tenía sus dolencias y ahora se descubre que tal vez las carencias son mayores. Sin duda, esta pandemia ha reflejado que la capacidad de atención de alta complejidad estaba en un límite, llegando a su límite, casi una utilización de esos recursos del 100%, un margen de maniobra muy, muy pequeñito. Y en ese sentido fue que el sector privado, en asocio con los gobiernos, entendieron la necesidad de priorizar en esta coyuntura el reforzamiento de esas unidades de atención UCI y obviamente pues dirigidas al COVID-19, es decir, a cuáles son esas afectaciones que está llevando esta pandemia a quienes están pues digamos en situación crítica. Claramente nos descubren nuevas necesidades, no éramos tan conscientes de ella y es también una oportunidad, veámoslo así, para repensar el sistema. Desde ProAntioquia hay en el tintero algunas propuestas en relación con pensar en un cargo por confiabilidad del sistema, como el que tenemos en el sistema de energía, pero para salud. Es decir, poder pagar un poco más para tener una capacidad que quizás en una situación normal no se esté utilizando, pero para este tipo de coyunturas sí. La siguiente pregunta, si Medellín está mejor en infraestructura hospitalaria, ¿cómo analizar lo que pasa en pequeñas localidades? Ahí digamos que hay dos miradas bajo esta pandemia. La primera es que recuerden que muchísimos municipios en Colombia no están afectados a hoy por el COVID-19. De hecho, se está pensando que en ellos las estrategias sean distintas a la del confinamiento. Pensar que se aíslen municipios, pero que haya actividad económica y social en esos municipios donde no ha llegado el COVID-19, es una buena estrategia para lo que se denomina pues como el aislamiento inteligente, tratando de minimizar los efectos sociales y económicos en estas comunidades. Claramente las infraestructuras en estos municipios son menores, no son tan buenas como en los centros urbanos, pero vuelvo y digo, hay que cruzarlo con que en este momento muchos de esos municipios no están teniendo problemas por la pandemia. La siguiente pregunta nos hablan de, uno escucha mucho hablar del manejo de la crisis y de salones de crisis en los gobiernos, pero esto de la pandemia nos pudo rebasar todos los cálculos, nos preguntan. Efectivamente, yo creo que el mundo entero le rebasó los cálculos que teníamos, no es solo Colombia, no es solo Medellín, no es solo Antioquia. Lamentablemente ahí hay que hacer una autocrítica a la mayoría de gobiernos porque uno observa en mucha información
sobre epidemiólogos que ya habían advertido que esto podría pasar en el mundo. Y de hecho una crítica que se hace al gobierno de Estados Unidos es que durante los últimos años redujo mucho la inversión en, en precisamente los elementos para paliar una posible crisis por un virus. Y en ese sentido ya estábamos advertidos, pero, y sobre todo en el mundo en desarrollo, en el mundo, no en el mundo desarrollado, sino en el mundo en desarrollo, pues hay todavía tantos frentes de batalla que digamos esto queda en un último lugar. Solo en el momento en que la crisis llega empezamos a pensar en qué hacer ante ella. Y otra pregunta que nos hacen precisamente sobre modelos predictivos, nos dicen, ¿será que están fallando esos modelos sobre evolución de tendencias? Por ejemplo, cuando nos hablan de curvas de desempleo, de inflación o de crecimiento, ¿será que en ese sentido fallaron para lo del virus? Bueno, pues la respuesta la di en la anterior pregunta. Pensaría que ya había suficiente evidencia de que esto iba a ocurrir, lo que no sabíamos era cuándo realmente. Y el cuándo nos llegó mucho más pronto, nos llegó en el 2020. De hecho, los invito a que en la plataforma Netflix disfruten de el documental sobre pandemia, porque es muy diciente los llamados de atención de diversos especialistas sobre que esto iba a pasar y que en realidad lo que nos faltaba era descubrir cuándo. Muy bien. Más de uno piensa en la mortalidad empresarial, en especial de pequeñas unidades productivas sin suficiente solvencia monetaria. ¿Qué se recomienda para que no haya un colapso que termine por agravar todo? Esta es una muy buena pregunta y es, digamos, una preocupación latente de que el tejido empresarial colapse con esta pandemia y pues digamos más que con la pandemia, con todas las acciones que se están desarrollando teniendo como objetivo último salvar el mayor número de vidas. En realidad es muy importante lo que los gobiernos puedan hacer, en este caso el gobierno nacional en asocio con el Banco de la República, aunque es una mirada no ortodoxa, sino más bien heterodoxa, lo que se dicen es que la economía necesita liquidez, la va a necesitar y en ese sentido será muy importante el papel que desempeñe el Banco de la República otorgando liquidez a la economía. Eso lo han planteado algunos economistas y en realidad dependiendo, porque aún no sabemos cuáles son digamos, el efecto total sobre la economía, porque estamos solventando la crisis día a día, porque todavía no tenemos claro si efectivamente el aislamiento irá hasta el 27, qué irá a pasar. O sea, estamos en un terreno todavía desconocido sobre los efectos totales sobre la economía. Pero claramente el gobierno tiene que empezar a pensar en esas estrategias para las unidades productivas, generarles liquidez y evitar al máximo la pérdida de empleos. ¿Cuál debe ser el orden de prioridades del plan de desarrollo? Estamos hablando del plan de desarrollo de Medellín a raíz del indescifrable efecto que tendrá la pandemia en las finanzas municipales. Claramente, y como lo dice la pregunta, hay un efecto todavía no cuantificado sobre las finanzas municipales, precisamente por lo que decía en la anterior respuesta, y es que estamos en un terreno todavía de no saber cuándo vamos a volver a la normalidad. En ese sentido, los efectos totales sobre la economía es imposible saberlos a hoy. Pero claramente las prioridades del plan de desarrollo tienen que estar pensadas en relación con esta pandemia y con la emergencia económica, social y ecológica. Sin duda hay tres elementos. Uno, todo lo relacionado con salud. De hecho, ha sido la prioridad y las primeras acciones del gobierno local y del gobierno nacional han sido precisamente en este sentido, en cómo se fortalece el sistema para atender la emergencia de salud. En segundo lugar, la atención a la población vulnerable. Estamos hablando de personas en situación de desempleo, personas en situación de informalidad y personas que muy posiblemente estando empleadas están en una situación muy riesgosa de perder su empleo, sean formales o informales. Así que ese es otro elemento bien relevante, la atención a estas personas que hoy no tienen, por ejemplo, para comer, que hoy no tienen para pagar el arriendo, los servicios públicos, etcétera. Y en tercer lugar, precisamente pensar en la reactivación de la economía cuanto antes, cuando digamos ya tengamos actividad social y económica, se haya parado todo este aislamiento, pues es fundamental reactivar la economía a través de estrategias de choque, las que se denominan contracíclicas, a través de gasto social,
priorizando muy posiblemente todo lo relacionado con infraestructura, equipamiento. Dentro del plan de desarrollo habría que priorizar estas acciones para el primer año y el segundo, dependiendo hasta dónde vaya la crisis. ¿Qué tipo de aprendizajes van quedando para los responsables directos de la política pública con este evento global que hoy nos tiene sorprendidos? Pensaría que no solo para los responsables de la política pública, sino en general para todos los agentes económicos, es supremamente relevante pensar en el ahorro. Eh, Usualmente en las vacas gordas nos vamos a gastar muchísimo, nos gastamos todo, y en las vacas flacas no tenemos cómo gastar. Es un poco ese como el ejercicio de pensar que siempre deberíamos tener unos fondos de ahorro que nos permitan paliar la crisis de forma mucho más efectiva y mucho más rápida. Ahorita efectivamente las primeras acciones del gobierno nacional se fueron al ahorro, pero a un ahorro que no estaba pensado para la crisis, un ahorro para las pensiones, un ahorro, digamos, por no ejecución de algunos recursos de regalías, etcétera. Lo que hay que pensar es en tener fondos precisamente para emergencias. Y ahí no solo estamos hablando, de nuevo, los gobernantes, también las empresas tienen que pensar que estas coyunturas pueden ocurrir, choques de oferta o choques de demanda, de cualquier tipo. Estos choques, las empresas tienen que estar preparadas. Y adicionalmente los hogares. Entendemos que hay una gran proporción de hogares que no tienen la capacidad de ahorro porque viven del día a día, pero hay hogares que sí tienen esa posibilidad, no obstante no lo hacen. Entonces habría que poner de nuevo en el tintero la importancia del ahorro. Como consecuencia de la pandemia y sus efectos, ¿cuáles son los problemas que pueden profundizarse en la ciudad en los próximos años? Claramente, dos asuntos de índole muy relevante en términos de política pública se pueden ver afectados, y es el aumento en la pobreza extrema, el aumento en la pobreza y el aumento en la desigualdad. No todos los hogares hoy ni todas las empresas tienen la misma forma para responder, incluso más allá de la acción del Estado para paliar de alguna manera los efectos del aislamiento, lo que van a producir. En realidad no tenemos las mismas herramientas para responder. Los que tienen más herramientas para responder, vía por ejemplo lo que decía ahora el ahorro, van a tener muchísimas más posibilidades de salir adelante. Lo que podríamos observar es la profundización de las grandes brechas sociales y económicas que tenemos en el país, y podríamos estar retrocediendo unos años en relación con los logros obtenidos en la última década. ¿Qué recomendaciones hace el programa Medellín? ¿Cómo vamos de cara a los retos que genera este problema de salud? Bueno, las recomendaciones inicialmente van encaminadas al gobierno local en relación con un planteamiento de un plan de desarrollo que tome en cuenta las consecuencias, por lo menos las que estamos avisorando en este momento, frente a la pandemia del COVID-19. Ahí hemos hecho observaciones en relación con lo que les mencionaba antes, cómo se redirigen recursos para esos tres frentes importantes: la atención en salud, la atención a la población vulnerable y la reactivación de la economía a través de inversión social contracíclica. Esos son elementos importantes. Otro elemento importante es ser muchos más efectivos en el gasto. Nosotros hacíamos esa recomendación de tiempo atrás. No es solo cuánto estamos gastando, sino qué tan efectivos somos, y ahí es fundamental evaluar políticas y programas estratégicos de ciudad para saber si estamos haciendo las inversiones correctas o no. La siguiente pregunta: el aislamiento ha trasladado para las casas algunos problemas de violencia. Ahí viene un retroceso. Muy posiblemente, algunos estudios sobre violencia intrafamiliar han mostrado que fenómenos como el hacinamiento promueven en mayor magnitud la violencia intrafamiliar. En el entendido de que hoy estamos en confinamiento, significa que las personas, familias numerosas que viven en pocos metros cuadrados, están viviendo situaciones muy complejas, además de que sabemos que esto genera estrés. Si hay personas con algunas enfermedades mentales, se pueden ver agravadas en esta situación. No estábamos preparados para esto. En realidad, nunca habíamos vivido este tipo de situación en el último ciclo. Así que claramente son nuevas situaciones que pueden generar esa violencia, y podríamos esperar efectivamente un retroceso. Eh, Además que tampoco hay mecanismos expeditos para la atención de estos episodios en esta pandemia. De ahí podríamos derivar también aprendizajes a futuro. ¿Qué logros y desafíos estaban pendientes en cuanto a violencia intrafamiliar?
Bueno, los desafíos siguen siendo muchos en relación con que la mayoría de esa violencia intrafamiliar se centra en la mujer, en muchos casos también en las adolescentes. Las chicas jóvenes son las mayores víctimas de esa violencia intrafamiliar y las mujeres, digamos, que hacen parte pues, del hogar y que son cónyuges. Eso lo evidenciamos tanto en indicadores de violencia intrafamiliar como en indicadores de lesiones personales, es decir, no es solo que me violentan, sino también que al final esa violencia queda plasmada en lesiones y ahí hay indicadores que nos plantean que la segunda más importante violencia para esas lesiones personales, luego de la violencia interpersonal, es la violencia de pareja. Lo que hemos evidenciado en los últimos años es que se mantienen los indicadores, es decir, no hemos podido romper patrones allí, ni quiénes son las víctimas, ni en dónde. Se repiten todos esos patrones. Se requieren cambios culturales muy, muy, muy fuertes para poder lograr cambios en el mediano plazo. La siguiente pregunta, de momento sabiendo que la cuarentena obligatoria irá hasta el 27 de abril, ¿qué pensar sobre lo que vendrá el resto de año? Claramente son desafíos enormes en muchos frentes, económicos, sociales, ambientales, de planificación. Es repensarnos y también de alguna manera avisorar nuevas oportunidades. O sea, de todas estas coyunturas como esta de la pandemia tenemos que aprender no solo, digamos, pensar en los efectos negativos, sino también pensar en las oportunidades que se derivan de allí, en estos mismos frentes señalados como el económico, el social, el ambiental, el cultural. Y ya estamos finalizando esta entrevista, bastante inusual, por cierto. Como sociedad, ¿por qué aún es tan difícil acatar las instrucciones? Esa es una excelente pregunta para culminar esta entrevista. Y yo pongo un ejemplo con mis hijas sobre la crianza y he dicho que la crianza es un asunto de repetir, repetir, repetir y repetir. Realmente para interiorizar formas de actuación es fundamental la repetición. Esto pasa en los niños y pasa en las sociedades. Y un ejemplo es, por ejemplo, el tema de cultura metro, donde desde que conocemos, desde que se inauguró el metro, tenemos unos mensajes permanentes que se repiten en nuestra cabeza sobre cómo debemos actuar en el metro. Y eso ha sido un factor muy relevante de éxito de esa cultura metro. Entonces, aquí la verdad es que como sociedad tenemos un reto enorme de entender que las normas se construyen no para molestarnos, sino para hacer que vivamos en sociedad mucho mejor y para obtener los beneficios mejores como sociedad. Nos falta un poquito pensar en el otro. Creo que todavía somos una sociedad que piensa mucho en el individualismo, en cómo saco yo aquí el mejor rendimiento de esto, el mayor rédito, y que tenemos que pensar cada día más en que para que yo pueda tener éxito, la sociedad tiene que tener éxito. Y para eso es fundamental acatar las normas, porque vuelvo y digo, están pensadas para que como sociedad vivamos de mejor manera. Ese es un llamado también para repensar esas estrategias de cultura ciudadana luego de la pandemia. Quizás hoy seamos más conscientes, muchos de nosotros, no todos lamentablemente, de la importancia de vivir en sociedad. Quizás valoremos más al otro, esa cercanía con el otro, lo que podemos construir en el otro, que hoy añoramos y que pues la verdad puede ser un elemento guía para cambiar un poco nuestra sociedad. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias a la directora del programa Medellín ¿Cómo vamos?, Piedad Patricia Restrepo. Y los invito para que mañana escuchen al director del Hospital Pablo Tobón Uribe, médico Andrés Aguirre Martínez. Gracias por la sintonía. Muy buen día. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Toma un café La Bastilla pa' que rinda, el tiempo con la familia pa' que rinda, el trabajo en la oficina pa' que rinda, todo rinde más con café La Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida rinde más cuando sientes el sabor de tu café La Bastilla. Café La Bastilla, pa' que rinda.